Quienes vuelvan alguna vez sobre el tema de la violencia en Colombia tendrán que reconocer que el drama de ese tiempo no era solo el del perseguido, sino también el del perseguidor, porque hoy no hay drama humano que pueda ser definitivamente unilateral. Gabriel García Márquez sobre Hernando Telles. Litertuliando. Primera temporada. Todos los que disfrutaron a Hernando Telles, Germán Arciniegas, Alberto Lleras, Nicolás Gómez, Gabriel García Márquez o Marta Traba han reconocido una y otra vez el encanto de su charla, la vivacidad de su ingenio y la concreción de su estilo cada vez más mordaz. Hernando Telles nació en 1908. Desde muy joven ingresó al periodismo en periódicos como El Tiempo y El Liberal y colaboró en revistas como Mito y Cuadernos durante la última década de su vida. Su obra Cenizas para el viento será el motivo de nuestra tertulia literaria del día de hoy. Soy María del Pilar González, su anfitriona, y en el capítulo de hoy nos acompañará Felipe García, un amigo muy querido de esta casa, para hablar específicamente de 4 de los cuentos, que son Espuma y nada más, Cenizas para el viento, Lección de domingo y Sangre en los jazmines. Bienvenido, Felipe. Hola María del Pilar, primero quiero decir que es muy emocionante estar aquí para hablar de nuevo sobre literatura y autores y litertuliar un poco sobre esta obra que realmente merece ser más leída y reconocida en las aulas y en otros espacios. Así es. Bueno, muchas gracias, Felipe. Ya también quiero dar la bienvenida a Adriana. Bienvenida, una amiga más de la casa. Buenos días, sí, qué rico estar de vuelta acá con ustedes para litertuliar otro ratico. Espuma y nada más. En cambio yo, con esta navaja entre las manos, puliendo y puliendo esta piel, evitando que brote sangre de estos poros, cuidando todo golpe, no puedo pensar serenamente. Maldita la hora en que vino, porque yo soy un revolucionario, pero no soy un asesino. Y tan fácil como resultaría matarlo, y lo merece. ¿Lo merece? No, qué diablos. Nadie merece que los demás hagan el sacrificio de convertirse en asesinos. Para empezar, quiero que nos contextualices, Felipe, un poco sobre el acercamiento de este tipo de textos a las aulas y por qué este texto específicamente es tan especial. Bueno, pues como ya se ha mencionado, la obra de Hernando Telles está muy relacionada con la temática sobre la que han discurrido nuestros podcasts. Y este relato en específico tuvo un tiempo en el que fue muy trabajado en las aulas y pues es de los más conocidos del autor. Y entonces lo que más llama para mí la atención en la lectura de este texto es la tensión que se logra evidenciar entre los dos personajes, porque representa en muchos momentos de la historia de nuestro país esas situaciones de polarización, ¿no? Además me impresiona y por eso me parece una doble metáfora la sagacidad escritural que plantea Telles a través de la puntuación que se lee casi en ráfaga y es como una pelea de lucha libre entre estos dos personajes. Oye, pues ahorita que lo comentas, lo que sucede cuando yo leo este cuento es que no puedo evitar relacionarlo con la trama que se percibe en Cóndores no entierran todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veo en ese personaje, en León María, el capitán Torres. Precisamente Gustavo Gardiazabal, pues desde su obra y luego con la adaptación cinematográfica, nos muestra este cóndor que pareciera sobrevolar, sobrepasar los límites de los demás habitantes de su pueblo y casi que esperar a que se conviertan en carroña y su alimento. Cenizas para el viento. Hubiera querido abofetear al guardia, pues no era cosa de que un guardia, sin más ni más, hablara hacia un hombre pacífico que estaba comprando, sin molestar a nadie, una caja de vaselina y un paquete de algodón donde el señor Benavides. Arévalo intervino. Sí, es de los rojos, de aquí cerca, de la vereda de las Tres Espigas.
Yo creo que en muchas de nuestras familias hay historias marcadas por la violencia. Yo, por ejemplo, personalmente recuerdo a mi abuelo comentando que él tuvo que huir de donde estaba viviendo en ese momento porque de alguna manera estaba vinculado con las guerrillas liberales. Y pues incluso él hace como una acotación y dice, pues no es ni siquiera era que yo quisiera, pero me tocaba, tenía que estar vinculado a esas guerrillas. Y pues bueno, no del todo obligado porque tampoco era que estuviera con los del otro lado, pero pues digamos que no quería tomar esa decisión extrema de irse. Ese partido. Tomar partido. Sí. Bueno, en este cuento que es Cenizas para el Viento, yo considero que lo que más se puede ver es precisamente que los colombianos se vieron forzados a cultivar una forma de vida y un odio, ¿no? Un odio que intervino en las relaciones de vecinos, las relaciones de vereda, de amigos, y pues que terminaban que se matara al otro sin más ni más. Yo también creo que no solo nos muestra el odio, sino esa fortaleza de muchos respecto a la defensa de su dignidad, incluso sobre la vida misma. Eso también yo lo evidencio en el personaje de Juan cuando declara que pues no se irá de su tierra, y pienso de manera inmediata en los textos de Rulfo, ¿no? Esos textos que relatan el vínculo con la tierra, con los lugares, como una forma de reivindicación de su dignidad. Lección de domingo. Nuestra escuela era pobre, como el pueblo, como nosotros, como la señorita Marta Maya, que allí había llegado, nombrada por el gobernador, hacía 2 años, sola, con su sombrero de paja, su falda de tela clara y su maleta de cuero que podía abrirse como un fuelle. Era realmente bonita la señorita Marta, y a mí siempre me pareció buena. Y ahora la señorita Marta estaba como muerta, pero no estaba muerta, entre su cama, con la blusa desgarrada y los senos al aire y la falda tirada sobre el piso y una de las piernas colgando como un péndulo del borde del lecho. No debía estar muerta, a pesar de que tenía los ojos cerrados, porque yo veía cómo ondulaba y ondulaba ese pecho desnudo. Bien, bueno, en este tercer cuento, que es Lección de domingo, yo quisiera señalar que pues hay algo que el autor logró retratar muy bien desde la ficción, y es que presenta diferentes miradas y sujetos que estuvieron atravesados por situaciones de violencia en nuestro país. Y este cuento, para mí, yo no sé, creo que para diferentes lectores toca unas fibras muy sensibles, porque retrata la angustia de los niños, ¿no? Imagínense esa escena de un hombre armado que entra al salón y saca a la profe. Entonces, pues, bueno, creo que para mí es inevitable relacionar este cuento con una pieza dramática que yo creo que conocen, de Enrique Buenaventura, que se titula La Maestra, precisamente, y pertenece a su obra Los papeles del infierno. Bueno, yo creo que también podría mencionar acá la cinta de Los colores de la montaña, porque precisamente se busca ocasionar ese efecto, el de hacernos ver la forma como esa violencia en nuestro país, como en muchos otros, no discriminó edad ni ningún tipo de oficio. Ustedes recordarán esa escena en la que llega la maestra con esa ilusión al salón de clase, el mural que hace con sus niños, pero organizando también su salón, pero empieza a ver que es necesario, bueno, es obligatorio más bien que se vaya porque es amenazada por uno de esos grupos armados de la zona. Sí, muy duro. Que es impresionante la forma en que los educadores han sido un bastión de la paz en medio de la guerra, ¿no? Tratando de llevar a los niños esa mirada, esa mirada a la belleza que los rodea en medio de la tragedia. Yo, pues, acá quiero compartir también una anécdota, un recuerdo más bien, donde tuve la oportunidad de dramatizar alguna vez La Maestra, siendo... ¡Qué chévere! Sí, y pues fue muy fuerte realmente la recreación de las escenas violentas en contra de su integridad, y pues justamente como era tan fuerte decidimos no hacerlo tan literal sino a manera de fotografías. Entonces digamos que cubríamos con una tela y organizábamos la escena
Luego se destapaba y estaba la cena, digamos, del momento, pero hacerlo así le quitó un poquito de esa crudeza porque era muy duro, era muy, muy difícil hacer una cena violenta así de ese tipo. Entonces así lo resolvimos. Pero es ese doble juego, ¿no? Porque es eso crudo, pero que queda concreto en lo poético de alguna manera. Bueno, muy bello. Sin embargo, pues esa voz fantasma de este personaje sería el que retratara desde fuera del cuerpo para hacerlo menos cruel, ¿no? Esa era como también lo suaviza un poco así el dramaturgo. Y bueno, aunque también vemos cómo los niños son víctimas cuando son sacados de sus casas, también alejados de sus padres y dejarlos sin acceso a la educación. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, pues como ya también se ha venido tratando en este podcast, creo que son los niños quienes quedan ahí en jaque finalmente, y que son unos personajes desde los que se puede abordar una perspectiva totalmente diferente del conflicto, y son quienes van a crecer con esas imágenes, o hemos crecido con esas imágenes, ¿no? De acuerdo, sí. Sangre en los jazmines. Mamá Rosa alcanzó, pues, a poner todo en orden, la cama y la cocina. No movió el fusil que le había dejado Pedrillo. Apenas hizo caer un poco más contra el suelo para disimular el arma, la descolorida manta del lecho. Lo hizo sin saber por qué, pues ella no pensaba oponer ninguna resistencia. Si me matan, que me maten, Dios sabrá. Tantas otras mamás Rosas habían muerto así en los últimos meses que ella no iba a ser ciertamente una novedad. Es supremamente relevante encontrar que Colombia ha estado sumergida en largos e interminables ciclos de violencia, donde por lo general las luchas suelen ser las mismas. A mi parecer, hay un encono incrustado en la cultura de los colombianos, donde esa desconfianza y la venganza son la constante en muchas familias. Bueno, yo creo que en la fuerza narrativa de este cuento se retrata como esa realidad latente de muchas familias, especialmente en el campo colombiano, en la que el reclutamiento forzado o por pura sobrevivencia, pues eran algo diario, ¿no? Entonces es evidente acá que son mamás que tienen que defender a sus hijos y que pues no les pueden ofrecer por muchas razones, entre ellas el abandono del Estado, un proyecto de vida distinto que el de la guerra. Bueno, y también ahí uno podría traer acá a discusión el tema de los falsos positivos, ¿no? Siempre que pienso en ese suceso, pues llego a la conclusión de que esa guerra, esa violencia, suelen suceder a los que menos oportunidades tienen, como Felipe nos comenta, y pues probablemente así los ven sus victimarios, ¿no? Quienes menosprecian ese proyecto de vida de esos jóvenes y pues subestiman el valor de su propia vida. Sí, es lamentable. En esta tertulia hemos podido comprender a través de estas obras y autores cómo se relata una realidad latente que impacta directamente a la población infantil, juvenil y a los docentes particularmente. Por supuesto, son muchos los actores del conflicto, pero es meritorio ese acercamiento a estos temas por años vetados que han hecho que los escritores, justamente objeto de conversación el día de hoy, y que nos permite ahondar en el proceso de verdad que tanto necesita Colombia para seguir adelante con una paz real y duradera. De acuerdo. Es así. Bueno, una vez más la literatura y la poética en estas obras nos maravillan con palabras e imágenes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Felipe y Adriana. Gracias. Un gusto. Nuevamente, Gracias por invitarnos. Quedamos súper emocionados. Acá bienvenidos siempre. Gracias. Gracias. Bueno, esto fue Litertuleando, un podcast que da una mirada al conflicto a través de la literatura y los autores colombianos. En el próximo capítulo estaremos hablando sobre la complejidad de Clío del libro Colombia, donde el verde es de todos los colores, de William Ospina. Hasta la próxima. Litertuleando. Primera temporada. Esto fue Litertuleando,
un podcast en el que dialogamos sobre diversos temas relacionados con la literatura y los autores colombianos. En esta temporada estaremos abordando lo relacionado con la violencia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Litertuliando en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. En la elaboración de los libretos tenemos a Yasmín León, Melissa Cobo, Felipe García, Adriana Sastoque y María del Pilar González. Producción sonora, María del Pilar González. En el diseño gráfico, Melissa Cobo. Y en el Community Management, Adriana Sastoque, Felipe García y Yasmín León. Hasta la próxima Litertulia.